Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, les voy a hablar de una de las instituciones o una de las figuras, si quieren llamarlo así, más importantes del derecho familiar, que impacta de alguna forma también el derecho civil, que son los alimentos. La propia palabra a veces confunde porque pues nosotros estamos habituados a llamar por alimento pues solamente a lo que comemos, no a lo que ingerimos las personas, pero vamos a ver que en el mundo del derecho, que en el mundo jurídico, alimentos implica una variedad de cosas. Entonces, vamos a explicar en este video los alimentos, que es un tema muy polémico incluso. Vamos a empezar por ver qué es lo que son los alimentos. El concepto gramatical, o sea, tal cual conforme a la lengua, por alimentos se entiende todo lo que cualquier ser humano necesita para subsistir, es decir, agua, comida, casa, etcétera. Ya jurídicamente hablando, o como lo define el Código Civil, en este caso para la Ciudad de México, define que los alimentos son el deber que tiene una persona llamada deudor alimentario de proveer conforme a su posibilidad económica a un tercero denominado acreedor alimentista, de acuerdo a su necesidad, todo aquello para subsistir. Vamos a ver que hay dos figuras principales: el deudor alimentario, que es el que tiene que entregar los alimentos, y el acreedor alimentista, que es el que los tiene que recibir. El deudor alimentario debe de dar los alimentos conforme a su posibilidad económica, y el acreedor alimentista recibe los alimentos conforme a su necesidad. Estos son los elementos que ya más adelante los iremos desglosando, pero básicamente es deudor alimentario conforme a su posibilidad, el acreedor alimentista recibe conforme a su necesidad todo lo que éste necesite para subsistir. Ahora, como ya les decía, ¿qué implican los alimentos o qué incluyen? Nosotros si lo pensamos o lo mencionamos en el argot común, por alimentos se entiende pues básicamente nada más la comida, pero los alimentos en el mundo del derecho, en el mundo jurídico, implican de forma general la comida, sí, el vestido, la habitación, es decir, el lugar de vivienda, la atención médica también, la hospitalaria y en su caso, perdón, los gastos de embarazo y de parto. Ahora, conforme al segmento de población o conforme al destinatario, se pueden añadir otras cuestiones que tienen que cubrir los alimentos. Si los alimentos los van a recibir menores de edad, los alimentos entonces incluirán lo que ya mencionamos que abarca de forma general, pero también los gastos para su educación y para proporcionarles un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias profesionales, a sus circunstancias personales. Es decir, para los menores de edad, los alimentos deben abarcar todo lo que hablamos en un sentido general, más aparte gastos de educación, digámoslo así. Pagar escuelas, pagar útiles, uniformes, etcétera. Si las personas que lo van a recibir son personas que son incapaces y discapaces, no es lo mismo. Persona incapaz es la que no se puede valer por sí misma, aun y cuando ya tenga los requisitos legales, aun y cuando ya sea mayor de edad y todo esto. Y las personas discapaces son aquellas que perciben un estado orgánico funcional que no les permite valerse al 100% por sí mismas. Por ejemplo, que padecen ceguera, no sé, alguna otra cuestión. Las personas que son incapaces y discapaces, además de recibir todo lo general por alimentos, deben de recibir también lo necesario para su habilitación o rehabilitación y su desarrollo. Por ejemplo, gastos de terapias, gastos de atención con fisioterapias, etcétera. O, por ejemplo, gastos para una operación de ojos, de cataratas, etcétera. Y si finalmente las personas que van a recibir los alimentos son adultos mayores, deberán de recibir todo lo que ya vimos en general, pero también para aquellos adultos mayores que no tienen una capacidad económica, es decir, que dependen de otra persona, que no tienen ingresos por su propia cuenta, los adultos mayores que reciban alimentos deben recibir todo lo necesario para su atención geriátrica, procurándose integrarlos a la familia. Es decir, por ejemplo, si ya es una persona adulta mayor que ya no puede caminar, que ya no puede ir al baño por su propia cuenta, debemos de darle también todo lo necesario para que pueda satisfacer estas necesidades, pero también incluirlos en la familia, porque muchas veces los adultos mayores sufren de violencia al ser excluidos, discriminados por sus propias familias, al considerarlos que pues ya no son útiles. Claro, esto es una vil tontería y esto no tendría que ser, pero bueno, la ley prevé que también se tiene que dar estos cuidados a los adultos mayores. Ahora, ¿qué características tienen los alimentos? Son recíprocos. ¿Qué quiere decir esto? Que quien los otorga tiene a su vez el derecho de recibirlos. Quizás no en el momento, pero sí en un momento futuro. Por ejemplo,
un padre que le otorga alimentos a su hijo, en el momento en el que el hijo es menor de edad, pues claro que no se presenta la reciprocidad, porque el hijo al ser menor de edad, pues no tiene la obligación de mantener a su padre. Pero en un futuro, cuando el padre llega a una edad avanzada, digamos, el padre tendrá a su vez el derecho de que su hijo le provea los alimentos. Son recíprocos. Tienes derecho, si tú das alimentos, tienes derecho a su vez a recibirlos, quizás no en el momento, pero sí cuando te coloques en la hipótesis jurídica necesaria. Los alimentos no caducan, es decir, nunca prescribe el tiempo para poderlos exigir, siempre y cuando esté la necesidad de requerirlos. No es posible que, por ejemplo, llegue un padre y diga, mi esposa no me puede demandar por alimentos porque el niño ya no es menor de edad. No, o sea, eso no caduca. Si te los quieren exigir, aun y cuando el niño ya tenga 15, 18 o 19 años, te los pueden exigir porque no caduca el derecho para poder exigir los alimentos. Entonces, mucho ojo para aquellas personas que piensen que porque el hijo ya es mayor de edad ya se libraron. No, este derecho nunca caduca. Los alimentos son proporcionales. Los alimentos son proporcionales a la capacidad económica del deudor y proporcionales a la necesidad del acreedor. Es decir, tampoco se puede exigir que si la persona deudora percibe un salario mínimo, otorgue alimentos de cantidades exorbitantes. Tiene que ser conforme a su posibilidad económica. Y también, si el acreedor alimentista no tiene la necesidad o no tiene tanta necesidad de recibir esos alimentos, pues tampoco se van a exigir demasiados. Yo sé que en la sociedad pasa mucho que piensan de le voy a quitar todo a lo voy a dejar en la calle, le voy a pedir todo. Pues no, o sea, tampoco va así. La verdad es que sí se pueden exigir los alimentos, pero tiene que ser siempre proporcional a la capacidad económica del acreedor y conforme a la necesidad de tu acreedor. Entonces, el juez tendrá que valorar estas dos cuestiones para dictaminar cuántos alimentos deberemos o cuál será el monto de la llamada pensión alimenticia. Los alimentos son inembargables, es decir, si el acreedor alimentista tiene deudas, tiene créditos, no le pueden quitar, no le pueden embargar la capacidad económica, el monto económico que éste destine para pagar los alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos buscan satisfacer las necesidades, buscan proteger a una persona que es dependiente económicamente del sujeto. Entonces, por eso no se pueden embargar. Los alimentos son irrenunciables. Pasa mucho en la sociedad mexicana, y yo me imagino que en muchas partes, que hay padres, madres también que dicen, no, yo no quiero el dinero de la expareja, del excónyuge, porque yo no quiero nada de él o de ella. Pues sí, pero pasa que los alimentos no son para él o no son para ella, son para el menor, para el hijo. Y en este caso son irrenunciables. Aun y cuando tú digas, yo no quiero nada de él o de ella, no importa, los alimentos son irrenunciables y sí o sí se tienen que dar. Y finalmente no pueden ser objeto de transacción. La transacción, como ya he hablado en anteriores videos, es un convenio en virtud del cual se pone fin a una controversia presente y se evita una futura. Es decir, las partes que están en medio de una controversia llegan a un acuerdo y previenen que haya una disputa, un desacuerdo, un litigio posterior. Sin embargo, los alimentos no pueden ser objeto de transacción, es decir, no se pueden negociar, no pueden decir, ay, no, pues perdóname, los alimentos ya no te los pago, no. Los alimentos son obligatorios, son irrenunciables y no están sujetos a ningún tipo de negociación. Ahora, ¿quiénes tienen la presunción de necesitar alimentos? Hay personas, conforme a la ley, que sí o sí deben recibir alimentos. No está sujeto a disputa de, pues quizás sí tiene la capacidad económica o quizás no lo necesita. No, la ley dice, ellos sí o sí deben recibir alimentos. ¿Quiénes son? Los menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos en estado de interdicción, que estos son sujetos que cuando ya tienen los requisitos legales, aún así no pueden valerse por sí mismas, por sí mismos. ¿Por qué? Porque pues tienen alguna capacidad física, mental o incluso hasta psicoemocional que no les posibilita hacerse cargo al 100% de sus actos. Y finalmente, el cónyuge o la cónyuge que se dedica al hogar. Si, por ejemplo, hay una disputa entre un marido y su mujer y el marido dice, no, yo por qué le tengo que dar alimentos si ella se dedicó al hogar, la ley dice, pues por el simple hecho de que ella es una mujer que se dedicó al hogar 100%, se presume que requiere alimentos. ¿Por qué? Porque nunca trabajó, no tuvo profesión. Obviamente que el trabajo en el hogar es un trabajo, pero vaya, no tuvo una fuente de ingresos como comúnmente se considera. No pudo salir a una oficina, no pudo desempeñarse en una empresa, en una industria. Entonces se entiende que ella a chaleco o a fuerzas tiene que recibir alimentos. Ahora, quiénes deben de otorgar, más bien, quiénes tienen que otorgar alimentos? ¿Quiénes están obligados conforme a la ley a darse alimentos? Número uno, los cónyuges están obligados a darse alimentos de manera recíproca.
El esposo le tiene que dar alimentos a la esposa al esposo o conforme sea el matrimonio, el esposo al esposo, la esposa a la esposa, como sea. También los concubinos están obligados a entregarse alimentos entre ellos. El concubino a la concubina al concubino o como sea la combinación, así sea hombre, mujer o fantasma. Los progenitores también le tienen que dar alimentos a sus descendientes obligatoriamente, a fuerzas, los descendientes a sus progenitores, obviamente que cuando sea el caso, si es un niño de 6 años, obviamente que en ese momento no le va a tener que dar alimentos a sus padres porque es un niño de 6 años, pero en un futuro cuando el descendiente ya tenga una capacidad económica, ya cuando tenga un oficio, una industria, una profesión, estará obligado a velar por sus progenitores y a darle alimentos. Ahora, entre hermanos también se deben dar alimentos. Primero, los que sean por ambas líneas, es decir, madre y padres. Si tenemos, por ejemplo, una familia en la cual Pedro y Juan tienen 2 hijos, esos 2 hermanos, como tienen los mismos padres, el mismo papá, la misma mamá, ellos se deben de dar alimentos entre ellos. Segundo, también están obligados a darse alimento los que sean hermanos por una sola línea, es decir, los que sean, como comúnmente se llama, hermanastros o medios hermanos. Por ejemplo, si Juan y María tuvieron un hijo, pero después Juan y María se divorciaron y Juan se casó con otra mujer y tuvo un hijo con esa otra mujer, esos 2 hermanos, aunque son de diferente madre, son del mismo padre y también se tienen que dar alimentos. Y finalmente, a falta de los anteriores, los parientes colaterales dentro del cuarto grado. Esto ya lo veremos, pero el cuarto grado básicamente llega hasta los sobrinos, los tíos, básicamente. Ya después lo veremos cuando veamos parentesco. Pero entonces, alimentos quienes se lo tienen que entregar los cónyuges, los concubinos, progenitores a sus descendientes, descendientes a sus progenitores, y entre hermanos, en primer lugar los que sean por ambas líneas, después los que sean por una sola de las líneas, y finalmente parientes colaterales dentro del cuarto grado. Así que si ustedes creen que nunca van a tener que velar por su sobrina, su sobrino o su tío que tan mal les cae, pues les tengo una mala noticia. Si no hay quien se haga cargo de ellos, ustedes sí tendrán que darle alimentos a esa persona, porque la ley familiar, el derecho familiar, busca proteger a la familia en su totalidad, a todos sus integrantes. Ahora, ¿quiénes pueden pedir los alimentos? ¿Quiénes pueden exigir ante la ley que entreguen alimentos? Por norma y por decencia, las personas obligadas a dar alimentos tendrían que darlos por su propia voluntad, por su propio deseo. Pero hay casos, y sobre todo en México, en los que las personas obligadas a dar alimentos se hacen tontas, se hacen tontos y no entregan alimentos. Entonces, si estamos ante una situación en la que no están dando los alimentos los sujetos obligados, ¿quiénes pueden pedir ante la autoridad que los entreguen? Número uno, el acreedor alimentario, el propio acreedor, el que tiene que recibirlos, los puede exigir. También puede exigir los alimentos el que ejerza la patria potestad o el que tenga la guardia y custodia del menor. Si, por ejemplo, es un niño de 2 años y no le están dando la pensión alimenticia, no le están dando los alimentos, pues obviamente que un niño de 2 años no va a poder ir a un tribunal ante un juez a pedir alimentos. Tendrá que hacerlo quien tenga su patria potestad o bien su guardia y custodia. También los puede exigir el tutor de la persona. Por ejemplo, si es una persona que tiene alguna situación mental y tiene una figura, un caso de tutor, el tutor tendrá que pedir los alimentos. También pueden exigir los alimentos los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado. También los pueden exigir la persona que tenga bajo su cuidado el acreedor alimentario y finalmente el Ministerio Público. El Ministerio Público, esto puede hacerlo el Ministerio Público, puede exigir los alimentos cuando se presente la vinculación que se hace por parte de los sujetos. Es decir, si supongamos, se presenta un caso de violencia familiar o se presenta alguna situación en el ámbito penal y se hace exigible además que se paguen alimentos, entonces el Ministerio Público los puede pedir. De hecho, cuando hay casos en materia penal que vinculan o entra la parte de alimentos, ahí dentro de los propios ministerios hay una unidad encargada de ver toda esta situación de pedir y exigir alimentos dentro de un caso penal. Entonces, todos estos pueden pedir los alimentos. Ahora, ¿en qué casos se suspende o se extingue el deber alimentario? Suspender es cuando queda, digamos, flotando en el aire el deber alimentario, pero que en un determinado momento se puede volver a hacer activo, se puede volver a hacer efectivo. Mientras que extinguir el deber alimentario es que ya no existe nunca jamás. Suspender es que hacemos una pausa y después volvemos a poner play y sigue corriendo el deber. Pero extinguir es que se acaba el deber alimentario y ya no hay ninguna obligación ni hay ningún deber de entregar alimentos. La ley nos dice que se suspende o se extingue el deber alimentario, lo cual se me hace raro. Yo creo que debería de haber casos de suspensión y casos de extinción, pero bueno, la ley dice se suspende o se extingue el deber alimentario cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla. Este es el único caso de suspensión.
Solamente se suspende el deber de dar alimentos cuando el que tiene el deber alimentario carece de medios para cumplirla. Si es un padre que debe de darle alimentos a sus hijos y el padre no tiene trabajo, no tiene fuentes de ingresos, entonces en este caso se puede suspender el deber alimentario. ¿Por qué? Porque no tiene medios para cumplir el deber. Solamente en ese caso se habla de suspensión. Las demás son extinciones del deber alimentario. Se extingue el deber alimentario cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos, es decir, cuando el que necesita los alimentos, cuando el acreedor ya no los necesita. Por ejemplo, si es un menor de edad que ya es una persona que ya tiene un oficio, una industria, una profesión, que ya está titulada, titulado, pues ya no requiere alimentos, ya no los necesita, se extingue el deber alimentario. También en caso de violencia familiar o injurias, es decir, si tú como, no sé, supongamos, um, se me ocurre, puede ser el caso. Como padre, estás dando alimentos a tu hijo que es menor de edad, pero de repente el hijo te maltrata, te golpea y hace lo que sea, y tú denuncias a tu hijo por violencia familiar, en ese caso se extingue el deber alimentario. ¿Por qué? Porque se entiende que pues la persona que requiere los alimentos está faltando el respeto, está violentando, está lastimando a quien se los está proveyendo, entonces pierde el derecho a recibir los alimentos. Ahora, también se extingue cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad. Es decir, si tú como padre, supongamos, le estás dando alimentos a tus hijos, pero tus hijos utilizan ese recurso económico, utilizan ese dinero para gastarlo en el juego, en la bebida, en drogas o yo qué sé, se extingue el deber alimentario. ¿Por qué? Porque, pues, oye, también está bien que tú recibas el dinero, que tú recibas tu pensión, pero también tú cumple con tu deber de ir bien en tu escuela, de respetar a tus padres, en fin, por el hecho de que no te estás aplicando, porque eres alguien vicioso, porque no estás bien en tus estudios, se puede extinguir el deber alimentario. También se extingue el deber alimentario si el alimentista, es decir, el acreedor, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de este por causas injustificables. Es decir, si un día el hijo le dice a su padre, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada que ver contigo, yo me voy de la casa, bye. Y si no, y no tiene el consentimiento del padre y además no hay una causa que justifique este abandono de la casa, se extingue también el deber de dar alimentos. ¿Por qué? Porque se entiende que está saliendo del lecho del núcleo familiar por su propia voluntad y por lo tanto pues, ya no los necesita. A eso es a lo que se refiere. Y finalmente nos dice la ley que también son causas de extinción o suspensión del deber alimentario las demás que señala el Código Civil y otras leyes. Es decir, puede haber varias, pero estas son las principales. Estos son los alimentos. Ya vimos qué son, ya vimos qué implican, ya vimos qué características tienen, ya vimos quiénes tienen la presunción de necesitarlos, quiénes deben otorgarlos, quiénes los pueden exigir y cuándo se suspende o se extingue el deber alimentario. Mucho ojo porque además hoy en día también existe que aquellas personas que están obligadas a dar alimentos no los den, van a ser establecidas, van a ser registradas en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Y si ustedes están inscritos en ese registro de deudor, en este Registro Nacional de Deudores Alimentarios, entre muchas consecuencias puede ser que se les nieguen trámites oficiales, que no puedan salir del país, que no puedan aspirar a ningún cargo político, en fin, hay muchas consecuencias. Hoy en día el no dar alimentos ya se está penando y qué bueno porque pues es una obligación que todas las personas tienen que cumplir. Les dejo estas fuentes para que puedan investigar más sobre el tema. Yo les di lo más esencial de los alimentos, pero también pueden investigar, por ejemplo, cómo hacerlos exigibles, cómo hacerlos efectivos, cómo presentarlos, en fin. Y les dejo estas obras, sobre todo la del profesor Tapia Ramírez, se me hace una de las más completas. Y pues bueno, sin más por el momento, hasta aquí llegaría entonces este video sobre los alimentos. Espero que les sea de mucha utilidad. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.